Bueno, Pedro, cuéntame, ¿cómo ha ido la recogida de alimentos con todo lo de la feria, los cantajuegos, las fiestas patronales? Pues fantástico, porque después de un periodo de julio y agosto donde normalmente nos relajamos más en la solidaridad por el tema de las vacaciones y demás, y después del gran reparto que se hizo coincidiendo con el Aid al-Kabir y demás, pues teníamos las estanterías vacías como veíais. Y entonces que la Consejería de Cultura y Festejos nos llamara y nos dijera que bueno, pues que esa donación de ese evento solidario iba a ser para el banco, fantástico, porque además han sido 2.500 kilos de alimentos de primera necesidad y eran muy demandados porque hemos tenido un verano también intenso. Entonces, por lo tanto, muy agradecidos y contentos de esa donación. Con respecto a lo demás, pues estamos trabajando ahora esta semana muy intensa también con los alimentos que vienen del Fondo Europeo de Ayuda a las Familias Desfavorecidas. Van a venir al Banco Alimenta aproximadamente 70.000 kilos de 14 alimentos básicos, muy importantes, que vamos a poder atender a 300 y pico personas, a 315 familias, que eso son 1.700 personas, incluidos adultos lactantes. Por lo tanto, también esta semana importante porque tenemos una cuesta de septiembre que también se está haciendo notar por las llamadas, pues por personas que tienen recursos limitados y por la inflación, los gastos de colegio, material escolar, uniforme, etcétera, pues nos están pidiendo ayuda. Por lo tanto, están entrando alimentos, están saliendo, pero bueno, esa estabilidad, ese equilibrio se mantiene. O sea, septiembre también en el Banco de Alimentos es una fecha clave, ¿no? Sí, el otro día comentábamos que casi el Banco de Alimentos es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Pues porque este año, tal vez los años anteriores, bueno, hemos tenido pues, la pandemia y todo lo que conllevaba, pero este año hemos notado que familias con ingresos, aunque fuesen pequeños, la inflación todos sabemos que le afecta a la subida de la luz, la subida de los alimentos, la subida del carburante. Pues a eso tienes que añadirle los gastos de material escolar, como decía, y todo lo que conlleva el inicio del curso escolar, pues estamos notando que nos solicitan ayuda. Por lo tanto, hay que dársela y se entiende la situación. Por supuesto, y el resto del año, conforme ya estamos entrando en el último trimestre, ¿cómo ha sido? Bueno, hicimos el balance en el primer semestre, se repartieron cerca de 100.000 kilos, se atendieron unas 2.800 personas de manera periódica, no recuerdo ahora los lactantes, también fueron muchos, y bueno, un año intenso, un año en el que, bueno, pues entre la guerra que estamos, todos sabemos los efectos de la guerra que estaba ocasionando, todavía los efectos del COVID en la sociedad que todavía no estaba recuperada, y bueno, pues seguimos todos los bancos de alimentos trabajando intensamente. Nosotros en el verano no cerramos, lógicamente, porque entendemos que hay que estar, sobre todo en coordinación con los centros de servicios sociales, la oficina de atención a la mujer, los centros educativos ahora también, y entonces nuestro trabajo es permanente. Por lo tanto, los 6 primeros meses del año intensos y seguirán intensos, pues por lo que estamos hablando. ¿Y cómo funciona esa coordinación? Bueno, pues nosotros tenemos un equipo del área social formado por una trabajadora social y una educadora social y constantemente, semanalmente, con la Consejería de Políticas Sociales en los centros de servicios sociales que hay distribuidos por la ciudad, pues cuando hay que atender a alguna familia que no lo solicitan, que no lo derivan, pues por la casuística que sea, el Banco de Alimentos atiende. Es importante la coordinación también con todo lo que es la Oficina de Atención a la Mujer en cuanto a violencia víctima de género, porque aunque la tramitación es muy rápida, pero nosotros desde el primer momento que se detecta el caso ya estamos atendiendo sobre todo con alimentos infantiles. Por lo tanto, todo eso conlleva que son recursos limitados, que necesitamos estar muy en coordinación pues para llegar a los más necesitados, que no se dupliquen ayudas. Y bueno, y ahora también hablando en ese sentido, pues por primera vez vamos a implementar una aplicación informática que se están implementando en otros bancos. Nosotros hemos estado en periodo de prueba hasta esta fecha y ahora pues lo vamos con todas las entidades coordinadoras con el banco y con los servicios sociales, se va a poner en marcha, que ya lo anunciaremos en breve, porque entendemos que la inmediatez, el atender a las familias que entran en vulnerabilidad incluso grave, hay que hacerlo rápido, los recursos son limitados y por tanto tenemos que estar muy coordinados. La clave es acortar plazos, ¿no? En ese sentido. Acortar plazos y sobre todo que los alimentos lleguen a las familias más necesitadas. Entonces todo se hace normalmente pues con aplicaciones de Microsoft, de Excel y demás, pero a partir de ahora entramos en otra era
Es una aplicación, lo están haciendo otros bancos como el de Pamplona, Bilbao, Cádiz, y nosotros adaptados a nuestras circunstancias, entonces todo el mundo en tiempo real pues sabe lo que recibe cada familia, con informes sociales periódicamente actualizados, etcétera, etcétera. Una aplicación muy moderna y que eso nos va a favorecer, pues como decía, la inmediatez y la eficacia con los alimentos que nos llegan. ¿Y cuáles son los alimentos que más dona la gente aquí en Melilla? Bueno, Melilla siempre digo que es la madre de la solidaridad. Yo creo que aquí nació la solidaridad en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar agradecer, porque siempre cualquier actividad, cualquier acción que se organiza, la verdad que la acogida es fantástica. Hace poco, antes del verano, el reto deportivo solidario, que tuvo muchísima aceptación, que participaron muchísima gente, muchos voluntarios, mucha disciplina deportiva. Ahora vamos a preparar el final de año. Pero los alimentos más demandados, pues como siempre, o los alimentos leche, aceite, galletas, cacao, pescado en conserva, fruta en conserva, todo eso son lo que más se demanda. Siempre es verdad que cuando nos preguntan en concreto, pues alimentos infantiles. Nosotros, los bancos de alimentos, vivimos con excedentes industriales, nos llegan muchísimos excedentes que en plazo se pueden repartir, en plazo de fecha de caducidad, y pueden llegar a las familias. Esa recuperación de alimentos que al final se perdería. Bueno, pues lo que menos llega son alimentos infantiles. Entonces, eso siempre es una de las cosas que cuando se dice, bueno, en concreto, siempre dentro del aceite, que es caro, que todo aumenta de precio, pero los alimentos infantiles son muy importantes. ¿Cuáles son las entidades, con las que estáis colaborando actualmente y cuántos voluntarios hay ahora mismo? Mira, nosotros los bancos de alimentos no repartimos directamente a las familias, sino repartimos a través de entidades colaboradoras benéficas autorizadas, que en su estatuto y con la administración están dadas de alta para eso. Hicimos una excepción en la pandemia donde empezamos a atender directamente. Eso lo seguimos haciendo hasta casos muy puntuales, como decía, derivados pues, de la oficina de la mujer o de los centros de servicios sociales. ¿Cuántas entidades trabajamos? Aproximadamente una docena. Estamos ahora mismo con 12 entidades. La semana que viene ha llegado una nueva a la ciudad que quiere colaborar con nosotros. Nos vamos a poner también con ellos para explicarles, bueno, pues que aquí hace falta personas cualificadas, trabajadores sociales, que hay visitas domiciliarias, que hay un seguimiento muy continuo a la familia, pues porque no solamente es dar alimentos, sino se trata de asesorar pues, en todas las materias, en ayuda, en médico, en cualquier necesidad que tenga social la familia. Por lo tanto, necesita todas las entidades que trabajan con nosotros tienen personal cualificado porque así lo demandamos. Y aparte de esas entidades, luego, esas son las de reparto. Luego tenemos las entidades de consumo donde le damos mucho perecedero. Nosotros recibimos prácticamente diario alimentos perecederos del Mercadona. Entonces toda esa fruta, verdura, hortalizas, derivados lácteos, cárnicos, todo eso se va repartiendo diariamente, pues suele tener poca fecha. Se son a las entidades de consumo, ¿no? Son las que tienen comedores, por decirlo así. Puede ser el albergue San Vicente de Paúl, puede ser Divina Infantita, puede ser Bota de Leche, etcétera, etcétera. Y luego tenemos nuestro gran tesoro, el motor del Banco de Alimentos, que son las entidades que trabajan de voluntariado, que me comentaba. Entonces, para nosotros eso, sin duda, es el catalizador de la reacción. Si no, no podríamos clasificar pues, esa media anual de 300-350.000 kilos de alimentos que reparte el banco. Y entonces, bueno, ya hemos empezado con la asociación FEAFES, que ya está viniendo, la asociación Aspanies, que están también en periodo ya de empezar a trabajar con los talleres. Tenemos muy buena relación con el Centro de Acogida La Purísima, con el Centro de Reforma de Menores también, y entonces, bueno, pues ya hemos empezado esa fase de trabajo, de colaboración mutua, porque muchas veces también estas entidades, sus usuarios les gusta venir, en fin, se trabaja otro tipo, o sea, la sociabilidad, se interactúa entre todos y al final se crea un ambiente muy bonito y al final pues creamos esa sinergia de que todo el mundo sale beneficiado y sobre todo esa labor importantísima porque bueno, aquí llegan muchos kilos y hay que clasificarlo de acuerdo a los miembros que tiene o al usuario que tiene cada entidad. Entonces, pues si una entidad tiene tanto, pues hay que darle tanto. Entonces, pues todo eso hay que clasificarlo y lleva al final un esfuerzo físico importante. Entonces, gracias a todo ese voluntariado, pues podemos sacar el trabajo para adelante. Perfecto, pues muchas gracias, Pedro. Gracias a vosotros.